10. Faros. La distancia desde la que varias de las luces de faros en todo el mundo son visibles en el mar también supera con creces lo que permitiría una tierra bola de tales proporciones. Por ejemplo, la luz del faro de Dunkerque, en el sur de Francia, a una altitud de 194 pies, 59,1 metros, es visible desde un barco a 10 pies, 3 metros, sobre el nivel del mar, a 28 millas, 51,8 kilómetros de distancia. La trigonometría esférica dicta que si la Tierra fuera un globo con el índice de curvatura dado, esta luz debería ocultarse 190 pies, 57,9 metros, debajo del horizonte. El faro de Port Nicholson en Nueva Zelanda está a 420 pies, 128 metros, sobre el nivel del mar y es visible desde 35 millas de distancia, 64 kilómetros, aunque debería estar 220 pies, 67 metros, por debajo del horizonte. La luz del faro de Egerö, en Noruega, está a 154 pies, 46,9 metros sobre el nivel del mar y es visible desde 28 millas, 51,8 kilómetros, mientras debería estar 230 pies, 70,1 metros, por debajo del horizonte. La luz del faro en Madras, en la explanada, tiene 132 pies, 40,2 metros de altura y es visible desde 28 millas, 51,8 kilómetros de distancia, cuando debería estar 250 pies, 76,2 metros, por debajo de la línea de visión. La luz del faro del Cordonin, en la costa oeste de Francia, tiene 207 pies, 63 metros de altura y es visible desde 31 millas, 57,4 metros de distancia, pero debería estar 280 pies, 85,3 metros, por debajo de la línea de visión. La luz del faro en Cabo Buenavista, Newfoundland, está a 150 pies, 45,7 metros, sobre el nivel del mar y es visible a 35 millas, 64,8 kilómetros, cuando debería estar 491 pies, 149,6 metros, por debajo del horizonte. El campanario del faro de la iglesia parroquial de St. Botolph, en Boston, tiene 290 pies, 88,3 metros de alto y es visible desde más de 40 millas, 74 kilómetros de distancia, aunque debería estar escondido por completo a 800 pies, 243,8 metros, por debajo del horizonte. El faro de la isla de White, en Inglaterra, tiene 180 pies, 54,86 metros de altura y se puede ver a 42 millas, 77,7 kilómetros, una distancia a la que los astrónomos modernos dicen que la luz debería caer 996 pies, 303,5 metros, por debajo de la línea de visión. El faro de Cabo Lagullas, en Sudáfrica, tiene 33 pies, 10 metros de alto, 238 pies, 72,5 metros sobre el nivel del mar y se puede ver a más de 50 millas, 92,6 kilómetros. Si el mundo fuera un globo, esta luz caería a 1.400 pies, 426,7 metros, por debajo de la línea de visión de un observador. Y finalmente, el faro en Port Said, Egipto, a una altura de solo 60 pies, 18,2 metros, ha sido visto desde unas asombrosas 58 millas, 107,4 kilómetros de distancia, donde, según la astronomía moderna, debería estar a 2.182 pies, 665 metros, por debajo de la línea de visión. 11. Atmósfera imposible. Si la Tierra fuera verdaderamente un globo constantemente girando hacia el este a más de 1.000 millas por hora, 1.609,34 kilómetros por hora, es lógico razonar que los helicópteros y los globos aerostáticos deberían ser capaces de simplemente flotar sobre la superficie de la Tierra y esperar a que sus destinos lleguen a ellos. Por ejemplo, durante el mencionado salto desde el globo aerostático Red Bull, Felix Baumgartner, pasando 3 horas ascendiendo sobre Nuevo México, debería haber aterrizado a 2.500 millas, 4.023,36 kilómetros al oeste en el Océano Pacífico,
pero en cambio, en realidad aterrizó unas pocas millas al este del punto de despegue. Del mismo modo, los disparos de bolas de cañón y demás proyectiles verticalmente deberían caer significativamente hacia el oeste, en una bola giratoria hacia el este. Pero de hecho, cada vez que esto ha sido experimentado, las balas de cañón disparadas verticalmente hacia arriba a un promedio de 14 segundos ascendiendo y 14 segundos descendiendo, cayeron de regreso al suelo a no más de 2 pies, 61 centímetros de distancia del cañón, y a veces directamente de regreso exacto a la boca del cañón. Para dar cuenta de este problema, los defensores del globo afirman que la gravedad, de alguna manera mágica e inexplicable, arrastra toda la atmósfera baja de la Tierra en perfecta sincronización hasta una altura indeterminada, donde esta atmósfera giratoria, progresivamente más y más rápida, da paso a una no atmósfera, no giratoria y sin gravedad del supuesto espacio vacío infinito. La NASA se niega a responder a qué altitud supuestamente ocurre esta hazaña imposible, pero el efecto que tal transición debería tener en una nave atravesándolo sería desastroso. También está científicamente refutado por el simple hecho de que los vacíos no pueden existir conectados a no vacíos, manteniendo las propiedades de ese vacío. Cualquiera que haya pinchado una lata de aerosol sabe que dos sistemas de presión adyacentes no separados por algún tipo de barrera o membrana se equilibrarán. Y si la gravedad arrastrara mágicamente la atmósfera junto con la bola giratoria de la Tierra, eso significaría que la atmósfera en los polos estaría girando a 0 millas por hora, mientras que en las latitudes medias estaría girando alrededor de 500 millas por hora, 804,6 kilómetros por hora, y gradualmente más rápido hasta llegar al Ecuador, donde la Tierra y la atmósfera estarían girando juntas a más de 1000 millas por hora, 1609,34 kilómetros por hora. No solo esta gravitada atmósfera aumentaría la velocidad desde los polos hasta el Ecuador, sino que también necesariamente aumentaría progresivamente la velocidad a mayor la altitud. Pero en realidad, sin embargo, la atmósfera en cada punto de la Tierra no se ve afectada en su supuesta fuerza, ya que nunca se ha medido y está probado que no existe por la simple capacidad de los aviones de volar sin cesar en cualquier dirección sin experimentar tales cambios atmosféricos. Aterrizar aviones en las pistas bajo tales rápidos movimientos, lidiando con todo tipo de direcciones norte, sur, este, oeste, sería prácticamente imposible, sin mencionar que la lluvia, los fuegos artificiales, los pájaros, los insectos, las nubes, los globos de helio y los proyectiles se comportarían todos de manera muy diferente si la Tierra y su atmósfera estuvieran girando constantemente. Se realizaron pruebas en el siglo XIX con cañones apuntando a cada uno de los 4 puntos cardinales que probaron que la Tierra y su atmósfera no están girando. Si estuvieran girando, los cañones orientados al norte y al sur establecerían cierto control. Las balas de cañón que se disparen hacia el este deberían caer significativamente más lejos que todas las demás, mientras que las balas disparadas hacia el oeste deberían caer significativamente más cerca. De hecho, sin embargo, independientemente de qué dirección se disparen los cañones, la distancia recorrida de las balas siempre es la misma. El sentido común nos dice que si la Tierra y su atmósfera estuvieran girando constantemente hacia el este a más de 1000 millas por hora, esto debería verse, escucharse, sentirse o medirse en algún lugar de alguna manera, pero nadie en la historia ha experimentado este supuesto movimiento hacia el este. Mientras tanto, sin embargo, podemos escuchar, sentir y medir experimentalmente incluso la más mínima brisa hacia el oeste. Además, las nubes, el viento y los diversos patrones del clima de forma casual e impredecible
divagan de todas las maneras posibles, con nubes a menudo viajando en direcciones opuestas, a diferentes altitudes simultáneamente. Esto es totalmente incompatible con la teoría de una Tierra y una atmósfera que giran rápidamente. 12. Tiempos de vuelo. Si la Tierra y su atmósfera giraran constantemente hacia el este a 1000 millas por hora, 1609,34 km por hora en el Ecuador, entonces el avión comercial promedio que viaja a 500 millas por hora, 804,5 km por hora, nunca debería poder llegar a sus destinos hacia el este antes de que vengan acelerando desde atrás. Del mismo modo, los destinos hacia el oeste deberían ser alcanzados 3 veces más rápido, pero ese no es el caso. En realidad, las diferencias entre las duraciones de los vuelos en dirección este y oeste generalmente son de pocos minutos y en nada se asemejan a lo que ocurriría en un globo giratorio. Como dijo Gabriel Henriette en su libro Cielo y Tierra, si volar se hubiera inventado en la época de Copérnico, no hay duda de que pronto se habría dado cuenta de que su afirmación sobre la rotación de la Tierra estaba equivocada debido a la relación existente entre la velocidad de un avión y la de la rotación de la Tierra. Si la Tierra, como se dice, rota a unas 1000 millas por hora y un avión vuela en la misma dirección a solo 500 millas, es obvio que su lugar de destino se alejará más y más a cada minuto. Por otro lado, si se realizara un vuelo en la dirección opuesta a la de la rotación, se cubriría una distancia de 1500 millas en una hora en lugar de 500, ya que la velocidad de rotación se suma a la del avión. También podría señalarse que tal velocidad de vuelo de 1000 millas por hora, que se supone que es la de la rotación de la Tierra, ha sido lograda recientemente, por lo que el avión que volara a esa velocidad en la misma dirección que la de la rotación no podría cubrir ningún terreno en absoluto. Permanecería suspendido en el aire sobre el punto desde donde despegó, por ser ambas velocidades iguales. El modelo del globo giratorio dicta que la Tierra y su atmósfera se moverían juntas a 1000 millas por hora en el Ecuador y progresivamente más lento, llegando a cero más cerca de los polos. Los siguientes ejemplos tienen lugar en latitudes medias donde el modelo del globo afirma que la Tierra y su atmósfera deberían estar moviéndose juntos a 500 millas por hora aproximadamente, lo mismo que la velocidad de vuelo promedio de los aviones comerciales. Los vuelos de Los Ángeles a Nueva York, viajando hacia el este con la presunta rotación de la Tierra, tardan un promedio de 5 horas y media, por lo que el vuelo de regreso al oeste solo debería tomar 2 horas y 3/4. Pero de hecho, el vuelo promedio de Nueva York a Los Ángeles tarda más de 6 horas, lapso totalmente inconsistente con el modelo de globo giratorio. Los vuelos hacia el este, con el supuesto giro de la Tierra desde Tokio a Los Ángeles, toman un promedio de 10 horas y media. Por lo tanto, los vuelos de regreso hacia el oeste contra el supuesto giro deberían tomar un promedio de 5,25 horas, pero de hecho demoran un promedio de 11,5 horas, otra duración de vuelo totalmente inconsistente con el modelo del globo. Los vuelos en dirección este desde Nueva York a Londres tardan un promedio de 7 horas. Por lo tanto, los vuelos hacia el oeste contra el supuesto giro deberían tardar un promedio de 3,5 horas, pero en realidad tardan un promedio de 7,5 Vuelos hacia el este de París Los vuelos a Roma hacia el este toman un promedio Chicago a de 2 Boston, horas. con el Por lo supuesto tanto, giro de la Tierra, los vuelos de tardan un regreso promedio de hacia el oeste 2,25 contra el horas, supuesto giro por lo que los deberían vuelos de tomar regreso solo una hacia hora, el oeste pero en contra el realidad tienen un supuesto promedio de duración del vuelo de 2 horas y 10 minutos. Todos estos tiempos de vuelo son imposibles en una bola que gira hacia el este a 1000 millas por hora, pero sí son consistentes con lo que se esperaría sobre una Tierra estacionaria. 13. Trayectorias de vuelo.
Si la Tierra fuera realmente una bola, entonces hay varios vuelos en el hemisferio sur que tendrían su ruta más rápida y recta sobre el continente antártico, como el de Santiago de Chile a Sydney, Australia. Sin embargo, en lugar de tomar esa ruta más corta y rápida en línea recta sobre la Antártida, todos esos vuelos se desvían de las más variadas formas lejos de la Antártida, afirmando que las temperaturas son demasiado frías para el avión. Teniendo en cuenta el hecho de que hay un montón de vuelos desde, hacia y sobre partes de la Antártida y que la NASA afirma tener tecnología para mantenerlos en condiciones mucho más frías y mucho más calientes que cualquier otra experimentada en la Tierra, tal excusa es claramente una excusa y estos vuelos no se hacen simplemente porque son imposibles. Si la Tierra fuera una bola y la Antártida estuviera demasiado fría como para sobrevolarla, la única forma lógica de volar de Sydney a Santiago sería volar de un tirón en forma recta sobre el Pacífico, permaneciendo en el hemisferio sur durante todo el trayecto. El reabastecimiento de combustible podría hacerse en Nueva Zelanda u otros destinos del hemisferio sur, que queden de paso y siempre que fuera necesario. Pero en realidad los vuelos Santiago-Sydney van al hemisferio norte, haciendo escalas en Los Ángeles LAX y otros aeropuertos de América del Norte antes de volver al hemisferio sur. Tales desvíos ridículamente alocados no tienen el menor sentido en el globo, pero sí tienen todo el sentido del mundo y, de hecho, formando líneas casi rectas cuando se muestran en el mapa de la Tierra plana. En un globo desde Johannesburgo, Sudáfrica, a Perth, Australia, el trayecto debería ser un tirón recto sobre el Océano Índico con convenientes posibilidades de reabastecimiento de combustible en Mauricio o en Madagascar. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los vuelos de Johannesburgo a Perth, curiosamente, se detienen en Dubái, Hong Kong o Malasia, ninguno de los cuales tiene el menor sentido en el modelo de la Tierra bola, pero es totalmente entendible cuando se mapea sobre una tierra plana. En un globo desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a Buenos Aires, Argentina, debería ser un tirón recto sobre el Atlántico, atravesándolo con solo seguir la misma línea de latitud, pero en lugar de ello, cada vuelo de esos va conectando diversas ubicaciones, primero en el hemisferio norte, deteniéndose en cualquier lugar desde Londres hasta Turquía o Dubái. Una vez más, esto no tiene el menor sentido en el modelo tierra-bola, pero son opciones completamente comprensibles cuando se mapean en una tierra plana. En un globo de Santiago de Chile a Johannesburgo, Sudáfrica, debería haber un sencillo vuelo por debajo del trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Pero cada vuelo registrado hace primero una curiosa parada para repostar en Senegal, cerca del trópico de Cáncer y en el hemisferio norte. Cuando se mapea en una tierra plana, la razón se ve claramente, ya que Senegal está en realidad de paso, a mitad de camino, en línea recta entre los dos puntos. En un globo desde Johannesburgo, Sudáfrica, hasta Sao Paulo, Brasil, debería ser un tirón recto y rápido a lo largo de la latitud 25 sur, pero en cambio casi todos los vuelos hacen primero una parada para repostar en los 50 grados de latitud norte de Londres. En realidad, la única razón por la que hacen estas escalas ridículas es porque la Tierra no es una bola que gira. 14. Latitud y longitud. Si la Tierra fuera verdaderamente un globo, entonces cada línea de latitud al sur del Ecuador tendría que medir una circunferencia cada vez más pequeña cuanto más al sur se viajara. Si la Tierra es un plano extendido, por el contrario, cada línea de latitud al sur del Ecuador debería medir una circunferencia gradualmente más y más grande a medida que se acercara más al sur. Las medidas de distancia en la práctica tomadas del Manual Australiano, Almanaque y Directorio de Importadores y Navieras establecen que la distancia en línea recta entre Sydney y Nelson es de 1.550 millas terrestres, 2.494 kilómetros, con una diferencia dada en longitud de 22 grados, 2 minutos y 14 segundos.
Por lo tanto, si 22 grados, 2 minutos 14 segundos de 360 grados son 1550 millas, la totalidad mediría 25.182 millas, 40.526,5 kilómetros, lo cual no solo es más grande que la supuesta medida que se le asigna al globo en el Ecuador, sino un total de 4.262 millas, 16.898 kilómetros, más grande de lo que sería en la latitud sur de Sídney en un globo de tales proporciones. Desde cerca del Cabo de Hornos, Chile, hasta el puerto Phillip de Melbourne, Australia, la distancia es de 10.500 millas, 19.446 kilómetros, o 143 grados de longitud de distancia. Factorizando los grados restantes a 360, se obtiene una distancia total de 26.430 millas, 48.948,36 kilómetros, alrededor de esta particular latitud, lo cual es sobre 1.500 millas, 2.778 kilómetros, más ancha de lo que se supone que es en el Ecuador y muchas más miles de millas más ancha de lo que se supone que es en tales latitudes del sur. Cálculos similares realizados desde el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica hasta Melbourne, Australia, a una latitud media de 35,5 grados sur, han dado una cifra aproximada de más de 25.000 millas, 46.300 kilómetros, lo cual es otra vez mayor que la supuesta circunferencia de la Tierra en el Ecuador. Del mismo modo, tanto los cálculos desde Sídney, Australia, hasta Wellington, Nueva Zelanda, a un promedio de 37,5 grados sur, han dado como resultado una circunferencia de aproximadamente 25.500 millas, 47.226 kilómetros. Mayor aún. De acuerdo con el modelo del globo, la circunferencia de la Tierra a 37,5 grados de latitud sur debería ser de solo 19.757 millas terrestres, 31.795 kilómetros, casi 6.000 millas, 9.656 kilómetros, menos que tales medidas prácticas. El hecho de que muchos capitanes que navegan al sur del Ecuador, asumiendo la teoría del globo, se hayan encontrado drásticamente fuera de reconocimiento cuanto más al sur viajaban, atestigua también el hecho de que la Tierra no es una bola. Por ejemplo, durante los viajes del capitán James Clark Ross alrededor de la circunferencia antártica, a menudo escribía perplejo en su diario sobre cómo se encontraban día a día en desacuerdo con sus gráficos que le indicaban que estaban a un promedio de 12 a 16 millas, 22,22 kilómetros a 29,6 kilómetros por día fuera de su estimación, incluso hasta 29 millas, 53,7 kilómetros al sur. El teniente Charles Wilkes comandó una expedición de exploración de la Marina de los Estados Unidos a la Antártida entre 1838 y 1842. En sus diarios también menciona estar constantemente al este de sus cálculos estimativos, a veces más de 20 millas, 37 kilómetros, en menos de 18 horas. Citando al reverendo Thomas Milner, en el hemisferio sur, los navegantes a la India a menudo han proyectado estar al este del cabo cuando aún estaban al oeste y han sido llevados a la tierra de la costa africana que según sus cálculos estaba detrás de ellos. Esta desgracia le sucedió de hecho a una excelente fragata, el Challenger, en 1845. ¿Cómo se perdió el barco conquistador de Su Majestad? ¿Cómo tantos otros nobles barcos en perfecto estado, perfectamente tripulados, perfectamente navegados, han naufragado en aguas y climas calmos, no solo en noches oscuras o en la niebla, sino a plena luz del día? En el primer ejemplo sobre las costas y en el último sobre rocas hundidas, ambos estando fuera del cálculo. La respuesta es simple: la Tierra no es una bola.
En el modelo del globo, la Antártida es un continente de hielo que cubre la parte inferior de la bola desde los 78 grados de latitud sur hasta los 90 y por lo tanto no tiene mucho más 12.000 millas, 19.312 kilómetros de circunferencia. Sin embargo, muchos de los primeros exploradores, incluidos el capitán Cook y James Clark Ross, al intentar circunnavegar la Antártida, destinaron de 3 años a 4 años registrando entre 50.000 y 60.000 millas, 80.467 kilómetros y 96.560 kilómetros a la redonda. El capitán George Nares, en su expedición Challenger, también realizó una indirecta pero completa circunnavegación de la Antártida, atravesando 69.000 millas, 111.044 kilómetros, lo cual es completamente inconsistente con el modelo del globo. Hervé Riboni, que circunnavegó el mundo durante la carrera de yates Whitbread de 1993, se ha convertido recientemente en terraplanista y afirma que la mentira se hace a través del engaño de la declinación magnética. Hervé insiste en que en nuestra Tierra plana la declinación magnética no existe, lo mismo que el gráfico de base globular, y que las matemáticas en los cálculos de navegación es lo que mantiene a los pilotos y marineros en curso.